Bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a seguir con nuestra resolución de ejercicios utilizando el programa de PCInt. Mi nombre es Arminda Rosalía Penado Reyes y mi número de carnet es 2005-1747 del curso de algoritmos del plan diario. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio utilizando el ciclo repetir o repeat until en PCInt. Recuerden que tienen que tener instalado el PCInt para poder resolver dicho ejercicio. Muy bien, entonces damos inicio con nuestro ejercicio. Nos piden que utilizamos el ciclo repetir o repeat until para la creación de un algoritmo en PCInt que solicite un número entero y de acuerdo al número ingresado determine si el número es un número primo o no es un número primo. Recordemos que los números primos solo son divisibles dentro de ellos mismos y dentro del número 1. Entonces vamos a dar inicio con nuestro ejercicio desarrollándolo en 18 pasos. El ciclo repetir o repeat until es utilizada en programación para repetir una serie de instrucciones hasta que se cumpla una condición específica. En español, repeat until se traduciría como repetir hasta que. Es decir, se va a repetir las instrucciones hasta que se cumpla la condición específica. El código proporcionado es un algoritmo en PCInt que determina si un número ingresado por el usuario es un número primo o no es un número primo. La utilidad de este código es permitir al usuario verificar rápidamente esta opción, determinando si es un número primo será verdadero y si no lo es, se determinará como falso. El algoritmo utiliza el ciclo repetir para solicitar al usuario que ingrese un número entero y luego verifique si este número es primo. Para determinar si un número es primo, el algoritmo realiza una serie de divisiones para verificar si tiene algún divisor más allá de 1 y de él mismo. Es decir, los números primos solo tendrían dos divisores, el 1 y el mismo. Si se encuentra un divisor, se establece la variable es primo en falso, lo que indica que el número no es primo. Es decir, por ejemplo, si tenemos el número 25, el 25 es divisible dentro de 1, dentro de 5, dentro de 25. Por lo tanto, ese número no es primo porque tiene más de dos divisores y nuestra variable sería falsa. No obstante, si no se encuentra ningún divisor, se mantiene la variable es primo como verdadera, lo que indica que el número sí es primo. Por ejemplo, tenemos el 3 solo es divisible dentro de él mismo y dentro de 1, como este solo tiene dos divisores, entonces tendríamos que la opción es primo es verdadera. Una vez que se ha determinado si un número es primo o no, se mostrará un mensaje en pantalla indicando el resultado. Es decir, el programa que vamos a ejecutar eh, aceptará el número ingresado por el usuario y si este es un número natural no primo, eh, entonces el usuario tendrá que ingresar nuevamente un número hasta que el programa lo reconozca como primo y luego se finalizará la ejecución. La utilidad de este código radica en su capacidad para verificar rápidamente si un número dado es primo. Esto puede ser útil en varias aplicaciones, como la generación de números primos para algoritmos criptográficos, la optimización de algoritmos matemáticos, la resolución de problemas relacionados con un número primo, e incluso se puede utilizar con los estudiantes de primaria para mostrar un mayor interés en el tema, mostrándoles el desarrollo de este programa. El estudiante tendrá más motivación de ingresar números solicitando que el programa escriba si es primo o no es un número primo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la resolución de nuestro ejercicio, el ejercicio constará de 18 pasos. En el primero, se va a definir la variable número para almacenar el número ingresado por el usuario, es decir, el número que el usuario está ingresando y que solicita que se determine si es primo o no es primo. Luego se define la variable divisor para realizar la división del número. Como tercer paso, tenemos definir la variable resto para almacenar el resto de la división. Como cuarto paso, tenemos definir la variable es primo como un valor lógico para determinar si el número será primo o no es primo. Recordemos que al ser un valor lógico, obtendremos una opción verdadera y una opción falsa. En el quinto paso, se inicializa la variable es primo como falso. Estos ya son sus valores lógicos, falso y verdadero. Luego, en el sexto paso,
se utiliza el ciclo repetir para solicitar al usuario que ingrese un número entero nuevamente y verificar si es un número primo. Es decir, repetir hasta que logremos obtener un número primo. De lo contrario, el programa siempre obtendrá el resultado como falso hasta que el usuario logre ingresar un número primo para que el programa llegue a su fin. En el séptimo paso tendremos dentro del ciclo se muestra una pantalla, un mensaje solicitando al usuario que ingrese un número entero nuevamente hasta obtener un número primo. En el octavo paso se lee el número ingresado por el usuario y se almacena en la variable número. En el paso número 9 se inicializa el divisor en 2, ya que un número primo solo puede ser divisible por 1 y por sí mismo. De ahí que solo puede tener 2 divisores. Recordemos que los números primos tendrán 3 o más divisores. Si tenemos el 80 tiene el número 1, es divisible dentro de 2, dentro de 4, dentro de él mismo y así sucesivamente. Como este número ya tiene más de 3 divisores, se determina que ya no es un número primo. Entonces el programa ejecutará la opción de que el usuario ingrese nuevamente otro número hasta obtener un número primo que es la finalidad del programa que estamos presentando. Muy bien. Continuando con nuestras indicaciones, ahora tenemos el siguiente paso. Dice, se utilizará otro ciclo repetir para realizar la verificación del número. Luego, en cada iteración del ciclo interno, recordemos que iteración se refería a repetición. Entonces, en cada repetición del ciclo interno se calcula el resto de la división de números por el divisor. Si el resto es igual a 0, significa que el número es divisible por otro número distinto de 1 y de sí mismo, y por lo tanto ya no será un número primo. En nuestro caso, se actualiza la variable y es primo, se equivaldrá a es falso, porque la variable lógica es verdadero o falso y al no ser un número primo, obtenemos que nuestra variable será falsa. Luego, en el siguiente paso, se incrementará el valor del divisor en 1 y se realizará un ciclo interno repitiéndose hasta que el divisor sea mayor que la mitad del número. Después de salir de este ciclo interno, se verifica el valor de la variable como es primo. Si es primo, es verdadero y se muestra en pantalla que el número es primo. En este momento, el programa finalizará su ejecución. Si es primo, es falso, se muestra en la pantalla que el número no es primo y el programa automáticamente solicitará que el usuario ingrese otro número hasta llegar a obtener un número primo. El ciclo externo se repite hasta que se ingresa un número primo, momento en el cual el programa finaliza. De ahí la importancia del ciclo, repetir hasta que. Muy bien, entonces después de escribir estos 18 pasos, obtenemos el siguiente código. Recordemos que comenzamos definiendo el nombre de nuestro programa como algoritmo determinar primo, que es lo que necesitamos en esta ocasión, y luego definimos nuestras variables, número, divisor, resto como números enteros y definir si es primo o no es primo como la parte lógica, para que nos dé la opción de verdadero o falso. Tenemos también estas dos diagonales escribiendo inicializar variables. Esto no nos aparece en el programa, solo lo escribimos en estas instrucciones para conocer el procedimiento que estamos llevando a cabo, así como este de solicitar al usuario que ingrese un número entero, este de verificar si el número es primo, o este otro de mostrar el resultado. Esas que están con gris no aparecerán en el programa ya que solo son instrucciones para que el usuario sepa que estamos realizando. Se dan cuenta hasta escribir, ingrese un número entero y entonces va a verificar si tiene más de 2 divisores. Si tiene más de 2 divisores, se va a repetir el ciclo, repetir hasta que el número solo tenga 2 divisores y ser un número primo. Y si en caso no tiene, y si en caso tiene más de 3 divisores, obtendremos el no es un número primo. Y entonces tenemos que repetir hasta que obtengamos un número primo como verdadero y con esto lograremos finalizar nuestro algoritmo. Como podemos observar, lo que teníamos en pantalla ya está desarrollado en nuestro programa, que es PCI. Tenemos algoritmo, las variables, las diagonales, que en la parte gris, que eso no va a aparecer, escribir, ingreso un número entero, y luego tenemos repetir hasta que son el ciclo que estamos utilizando en este momento para determinar si es un número primo o no es un número primo. Muy bien, entonces cuando ejecutamos nuestro programa obtendremos esta pantalla. Si se dan cuenta, dice PCIN ejecutando proceso de determinar primo. Ingrese un número entero. Entonces el usuario debe ingresar un número, en este caso
colocamos 25 y como pueden observar dice 25 no es un número primo, ya que recordamos que 25 tiene divisible dentro de 1, dentro de 5 y dentro de 25. Y el programa automáticamente dice ingrese un número entero nuevamente para obtener hasta que sea el número primo. Recordemos que como el 25 no es un número primo, la variable será falsa. Escribimos otro número, 16. Lo mismo, 16 no es un número primo, nuevamente será falso. Y nos solicita que otra vez ingresemos otro número entero. Si ingresamos 10, 14, nuevamente nos da el mensaje 14, no es un número primo, ingresa nuevamente un número entero. Muy bien, escribimos el 5. Como pueden observar, dice 5 es un número primo. Como es un número primo y ya es, nuestra variable es verdadero, ya que hasta que sea un primo, será verdadero. Entonces, el programa deja de ejecutarse y llega a su ejecución finalizada. Le damos reiniciar, intentamos nuevamente, escribimos el 9. Lo mismo, el 9 no es un número primo, por lo que nos solicita que ingresemos nuevamente el número 123. 123 no es un número primo, nos pide que ingresemos nuevamente el número. No importa el número que ingresemos, el valor, si es muy grande o muy pequeño, por ejemplo 8000, si se dan cuenta, no es un número primo, ingresa nuevamente el número entero y así sucesivamente el estudiante puede seguir ingresando números hasta que el programa reconozca que es un número primo, entonces dejará de ejecutarse. Tenemos, por ejemplo, el 17 y el 17 sí es un número primo porque solo es divisible dentro de él y dentro de 1. Como el 17 ya es un número primo y la variable ya se convirtió en verdadera, entonces nuestra ejecución ha finalizado. Entonces, como pueden observar, nos llevamos 32 líneas para resolver nuestro algoritmo y obtener esta ejecución. Ingresar números y el programa determinará hasta que sea un número primo, es decir, hasta que encontremos un número primo, el programa dejará de ejecutarse. Es así, entonces, como resolvimos nuestro ejercicio que decía la creación de un algoritmo en PCInt solicitando un número entero y de acuerdo a ese número ingresado determinar si es un número primo o no es un número primo, determinando que si es primo se convierte en verdadero nuestro valor lógico y si no era un valor primo se convertía en falso nuestro valor lógico. De ahí obtuvimos nuestros 18 pasos determinando las variables como número, divisor, resto y es primo, su valor lógico, determinar si tenía más de 2 divisores o solo tenía 2, llegando a la conclusión de que si solo tenía 2 era un número primo y por lo tanto era verdadero y si tenía más de 3 era falso. De ahí nuestras 32 líneas, como podemos observar. Aquí está de forma más desglosada todas las instrucciones anteriores y aquí podemos entender cada una de nuestras líneas, recordando que la parte gris solo está indicada como desarrollo del procedimiento. Sin embargo, eso no aparecerá en el programa a la hora de que lo estemos ejecutando. Y ahí entonces obtendremos nuestro ejercicio final. Como podemos observar, determinar si es número primo o no es número primo y nuestra ejecución finalizará. Muy bien, entonces es así como llegamos al final de nuestra resolución de ejercicios. Agradecemos su atención y nos vemos en una próxima.